bueno, mi abuelo también me contaba historias orales, tengo abuelos alemanes y árabes y italianos, entonces hay como una mezcla muy rara. ¿Ellos habían llegado de la migración europea directamente a Junín? Mis abuelos sirios sí, los italianos, sus padres habían llegado a Junín, sí, habían todos llegado como, bueno, la historia de la familia... Se habían mezclado ahí. Se habían mezclado ahí. Hay una historia muy épica de mi familia, muy loca, sobre todo un bisabuelo alemán. Contanos un poquito de eso. De él. Es que es un poco larga y no sé si viene como mucho a cuento. 3 titulares así para Twitter. Pero bueno, 3 titulares para Twitter. Lo primero es que él era técnico cervecero. Vino acá a la Argentina antes de que él veía ya toda la cosa hitlerista y se vino antes de que arrancara todo esto. Y se instaló en Hudson, que era la cervecería de los Belper. Allí, bueno, por diversas cosas conoció a una alemana en el puerto, se casó con ella, bueno, tuvieron 3 hijos. La alemana le ocultó una carta que le había mandado en la cervecería Biecker para contratarlo. ¿Para regresar? No, para contratarlo como técnico cervecero. Entonces emprenden una larga travesía en tren y mula y qué sé yo, hasta Bariloche, donde esta mujer de él se había empeñado, que era mi bisabuela muerta, que yo nunca conocí, se había empeñado en que pusiera una cervecería. Fue allí y puso una cervecería. Bariloche era un espacio muy agreste, muy salvaje. Bueno, cuestión que ahí se muere uno de los niños que han tenido asfixiado mientras la madre le daba el pecho, la mujer empieza... Guerrero, es un novelón. Sí, la mujer empieza a desvariar, entonces este bisabuelo mío emprende una larga trayectoria por la Patagonia, no tenía un peso, no tenía un cobre, se había fundido, entonces la emprende caminando y para defenderse lo que hace es una bocha de madera, la llena de clavos y descabeza todos los clavos, y esa fue como su arma para... Una boleadora asesina. Sí, algo así, pero sí con un palo rígido la boleadora. Hasta que bueno, lo recogió una carreta, finalmente terminó llegando a Buenos Aires y cuando llegó a Buenos Aires mandó a buscar a mi abuela que se había quedado allá con su hermano. Bueno, nada, después ese otro hermanito con el que se había quedado mi abuela, que sería mi abuelo mío, muere en un convento de monjas. ¿En qué momento te la entregaba esa historia? Todo el tiempo, era un relato familiar alucinante. Mi abuelo árabe tiene una historia de haber venido, él vino grande, como a los 40 años, huyendo de los turcos, porque él además era católico ortodoxo, entonces había una cosa muy... No era musulmán, mi abuela siria tampoco, y vino aquí, se hizo cosechero, vivió por el Chaco, digamos, haciendo la ruta de la cosecha, y mi abuelo tenía un pasado muy rufián acá en la Argentina, de que no se hablaba mucho, y él era muy elegante conmigo y no me contaba mucho, pero sí me enseñaba a jugar unos juegos de cartas que eran como de monte con puerta, monte sin puerta, de apostadores, ¿entendés? De tahúres. De tahúres. Y mi vieja lo retaba y mi papá decía, bueno, don Elías, trate de tener cuidado con lo que le enseña a la nena, pero bueno, después mi papá no podía decir nada porque él me enseñaba cosas mucho peores, o sea que no había comparación. ¿Qué cosas peores? Papá, bueno, me puse chismoso. Si estoy muy chismoso me avisan. Volvemos a la literatura. Había un programa llamado Rumores, ¿no? En una época. Sí. No, bueno, qué sé yo. Yo siempre fui bastante precoz en todas las cosas y digo, desde las lecturas, leerme lecturas que no eran para una nena de 6 o 7 años. No me leía, qué sé yo, pornografía, obviamente, pero sí me leía cosas de terror o policiales. Sí, o novelas en las que había un poquito como de un poco de sexo. La erótica. Digamos, un poquito, sí, pero te digo, como novelas, ponele, qué sé yo, del África, de Wilbur Smith, que era esa mala literatura por la que uno termina entrando en la gran literatura, y no escatimaba, y me llevaba al cine a ver, yo qué sé, yo vi todo el peor gore de mi vida, los peores miedos de mi vida yo los tuve cuando era chica. Me enseñó a disparar armas cuando yo era muy pequeña, tengo que decirse. Bueno, para cazar, qué sé yo, cuando uno vive en el campo, ustedes saben cómo es, en la gran ciudad. Toda esta gente es metropolitana, Leila, esta gente
no es del campo. No, bueno, pero acá, digo, salís en Buenos Aires. Acá cerca tenés se que casa. Tenés que llegar para casarte. Igual hay muchos migrantes que han venido. Atravesar una provincia. Vos fuiste cazadora de niña entonces. Sí. ¿A qué edad mataste el primer animal? Ay, yo qué sé, no sé, era muy chiquita. ¿No te acordás? No, ¿cómo me acordar? O sea, es como algo que siempre estuvo en mi vida, no Ajá. sé. ¿Qué tipo Pero de animales chiquitinos. matabas? Qué sé yo, perdices, que había muchas y ya no quedan tantas. Siempre en época de no veda, hay que aclarar. Era cuidadoso. Siempre hay un animalista en la sala, le pido piedad. No, bueno, pero si están acá ya más o menos, quizás algunos sepan Seguramente. esa vertiente mía. La perdiz era lo más común. Sí, el pato más bien, sí, el pato. ¿Esto es así como las películas papá? No, jamás pude pegarle un pato al vuelo, nunca. ¿no? Mi hermano, en cambio, sí. Era Tenemos muy bueno. título. ¿Y es escopeta eso? Puede ser, sí, carabina, más bien. Sí, escopeta también. Y después va subiendo de rango, escopeta. digamos, de la perdiz para arriba, en términos de la ¿De tamaño? eficacia del tamaño. No, lo más grande, una liebre. No, yo no podría matar una cosa. ¿Un jabalí? No. No. Mi tío sí cazaba jabalíes y eso me parecía un plan macabro. Matar a Willy, sí, no, Sí. era como. A tanto no. Matar a Willy. No, claro, digo. Uno tiene esta estupidez de que digo, bueno, no sé si se justifica, pero la verdad es que siempre, digo, todo lo que se mataba en casa y se pescaba y qué sé yo, de verdad se consumía y se comía. Claro. Y digo, ¿para qué voy a matar un chancho jabalí si no me lo voy a comer? O sea, no sé si me gustaría. Sí, es una lógica de la ruralidad, ¿no? Matar para comer. Sí, qué sé yo. Con mi hermano hacíamos a veces esas excursiones, viste que te vas en canoa y decís, bueno, no llevamos. Mi hermano más pequeño la sigue haciendo. No lleva nada y se va a hacer el circuito de las encadenadas y qué sé yo, y va a vivir con sus amigos de los que van pescando mientras hacen eso. Ajá. Sí, sí. Un último reducto antes del feminismo. Sí, también hay gente que le busca el tiempo perdido, qué sé yo, o sea, cada loco con su tema. Sí. Volvamos a la literatura. Y ahí está Leila, que sabía cazar, que había matado, ¿no? Que era consciente de eso y que estaba llena de historias masculinas, ¿no? Llenas de un fervor masculino. Sí, era como John Wayne, pero con dos colitas. Sí. Entonces, hagamos un ejercicio. Hay una escena en Los Suicidas, esa tarde que caminabas hacia la casa de Alberto Vargas, el familiar de una de las víctimas, de los suicidas, víctima de sí mismo en todo caso. Sí, de la primera. Todo es primero, todo es viento, polvo, incertidumbre. Te trasladas por ese pueblo, estás aterrizando, todavía no estás cómoda, todavía no tenés grandes amigos o cómplices como los que fuiste encontrando. ¿Qué recordás de aquella debutante, por lo menos en una historia larga, ambiciosa, que todavía no había publicado un libro como Los Suicidas, de esa escritora en ciernes? Mira, lo primero que sé es que yo no iba a ir a hacer un libro, fui con la idea de escribir un artículo largo y después con el tiempo se volvió un libro. Lo que sí recuerdo con mucha claridad es la perturbación que me producía ir llegando a ese pueblo y sentir que me iba a meter. O sea, yo llegaba en avión a Comodoro Rivadavia. Después tenías como 4 horas de micro hasta el interior. Y era un micro muy precario, muy como si te dijera el micro, qué sé yo, como escolar, una cosa así, como de casi un bondi de línea, digamos. No era como un coche cama, para nada. Claro. Y la verdad es que el paisaje patagónico es bastante, en la meseta patagónica es bastante desolador. Como en el primer viaje me había pasado que yo trabajaba en La Nación en ese momento y yo siempre protejo mis temas, o sea, nunca cuento lo que estoy haciendo en el momento en que lo estoy haciendo, pero no por una cuestión de que me van a venir a robar el tema, no, sino que no me gusta contar porque siento que no necesito 500 opiniones acerca de lo que estoy haciendo, necesito mi certeza y ya. Entonces había dicho en el diario que me iba a Junín, creo, una cosa así, como para no dar explicaciones, digamos, y que iba a faltar lunes y martes, que iba a tomar 2 días francos.
Y llegué al pueblo y así como llegué, escucho que una tipa en este colectivo sube y dice: cortaron la ruta Comodoro Rivadavia, los piqueteros. Eran el año 2001. Y había como muchos reclamos por el tema del petróleo, las empresas, los petroleros y todo esto. Y la tipa dijo algo así como: no sé si vamos a poder volver o hasta cuándo no vamos a poder volver. Y a mí me agarró una cosa así como... y sí, me pasé unos 4 días muy tensos porque además yo había dicho que me iba a Junín y no estaba en Junín. ¿Cómo iba a llamar a mi jefe? ¿Con qué cara? Para decirle: ¿sabes qué? O sea, me equivoqué, me tomé un avión y me vine a la Patagonia. Me quedé encerrada, no puedo volver, soy una tarada, me perdí el pasaje de Comodoro Rivadavia. Además no tengo plata para comprar otro, así que ahora me tengo que ir en bondi y voy a llegar dentro de 10 días más o menos. Y además de todo eso, el corte hacía que no llegaran víveres, que no llegara comida. Qué gran ingrediente para el libro al mismo tiempo, ¿no? Sí, esa asfixia que produce el encierro, sí. La insularidad, que me parece algo singular, ¿no?, del libro. Vos creo que la trabajaste de distintas maneras, luego sos consciente del efecto que produce, el efecto literario, entre comillas, ¿no?, dramático, de la insularidad, de estar rodeado o de agua o de un territorio yermo, la dificultad para acceder, y de pronto, ¡fra!, sí. Un ingrediente que le pone una atención a todo. ¿Eso lo sabías en ese momento? ¿Sabías que eso le estaba sumando al libro? No, yo solo cuando estoy como en plan investigación, reporteo, como se diga, trabajo de campo, sí. No me detengo, o sea, soy una especie como de Nikita. Nikita total. Nikita, o sea, total. Yo veo como una especie como de invasor predador. Un predador. Eso te quedó de la casa. Sí. No, digo, asumo, acumulo. ¿Y lo hace sentido en ese momento? ¿Lo adquiere después? Después, cuando repaso todo esto, el repaso mío de todo esto, por supuesto cada vez que regresaba al pueblo hacía un pequeño repaso de lo que tenía hasta entonces, pero de hecho iba desgrabando como de viaje a viaje las entrevistas, digamos, para retomar las historias después, pero para mí el sentido de todo se dibuja cuando repaso todo ese material que tengo ya desgrabado y voy releyendo como si fuera un estudiante con un lápiz, digamos, y ahí es cuando cobra sentido. Ajá. Yo no sabía que el viento iba a ser un protagonista del libro, no sabía que yo misma iba a estar metida en el libro, no sabía que todos estos, por decirlo de alguna forma, destellos de desesperación que a mí me atacaban en el pueblo debido a este aislamiento que provocaba la insularidad y que toda esta gente tomaba de la manera más natural y que a mí me devolvía a un estado infantil de una desprotección espantosa, ¿no? Como ahora estoy acá abandonada, arrojada a la fuerza, porque digo, a veces el viento tumbaba los cables del teléfono, cuando yo fui a Las Heras no había internet todavía, yo no tenía teléfono celular, el locutorio sin líneas de teléfono no andaba, el pueblo en sí era un pueblo súper metido para adentro. Yo recuerdo que vivía esos días con un frenesí, o sea, no dejaba una hora libre. Salía del hotel a las 8 de la mañana y a las 9 estaba entrevistando a una y a las 11 había quedado con otra y a la 1 iba a almorzar a otra casa de otra y todo así hasta las 11 de la noche. Hasta que desfallecías a la noche. Sí. Hay algo de ese libro y de otros textos que me parece singular de tu literatura, que es cómo sos capaz de escuchar el rumor y darle un sentido al rumor, ¿no? El rumor, el mito, la invención. No te casás con las versiones, no tenés el objetivo del periodista de investigación clásico que quiere demostrar una hipótesis. Comprás todo en algún sentido, ¿no? Sí. Cuando uno va a las coberturas en los 90, los periodistas que hacíamos los grandes crímenes, desde María Soledad en adelante, caíamos y aterrizábamos en pequeños pueblos del interior y teníamos una versión oficial que entregaba siempre el juzgado o la policía, hasta Cabezas fue así, ¿no? Cabezas, a quien supuestamente lo había mandado a matar Pepita la Pistolera. Abrazábamos una hipótesis o otros. A mí no me gustaba abrazar mucho las hipótesis oficiales porque además tenía la fortuna de estar en página, pero... Y vos vas por el otro lado, no escuchás el rumor, pero al mismo tiempo que tenés un oído en el rumor, por otro lado tenés la materialidad de las cosas, y en este caso el viento. Es como si sometieras al lector a la incerteza y la certeza. No sabemos
O sea, te cuento esto, no sabemos si es real, pero ese viento que suena ahí afuera, sí, ¿no? Ese juego literario, ¿de dónde viene? Mira, no sé, a lo mejor como varias cosas vienen de alguna habilidad y también de alguna inhabilidad. A mí creo que, por ejemplo, el periodismo de investigación me parece que es un género súper difícil, complejo, y yo sé que no me interesa ir por ahí y a lo mejor también tengo alguna imposibilidad de ir por ahí. O sea, me admiran los periodistas que cultivan una fuente, que tienen la paciencia, ¿viste? No, yo también cultivo las mías, digamos, pero hay una diferencia, ¿no? Yo creo que... Perdón, eso es interesante. ¿Cuál sería la diferencia entre la fuente de un cronista y la fuente de un periodista de investigación clásico? Que yo creo que hay muchas cosas. La fuente de un cronista, por lo general, suele ser una fuente on the record todo el tiempo. Es muy raro que tu fuente sea una fuente off the record, bueno, digo... En algunos casos no, digo, vos escribiste 2 libros para los que debes haber tenido un montón de fuentes off the record. Pero el tipo, ¿no? Bueno. O sea, eran personajes off the record, que es distinto, ¿no? El personaje en sí mismo es off the record, porque nunca va a poder ser revelado como tal, pero su vida te la entrega toda. Ya. Bueno, y yo creo que en el periodismo de investigación también hay algo que muchas veces sucede, que es que la fuente ni siquiera forma parte, o sea, esa fuente ni siquiera forma parte del trabajo que estás haciendo, ¿entendés? Como que la fuente muchas veces queda incluso como resguardada. No es como el foco, puedes tener un delator, puedes tener, ¿no? Sí, y nunca llega a estar esa persona, incluso dentro de ese pacto está, yo te digo, pero me resguardas, etcétera. Yo no sabría cómo resguardar esos pactos, cómo manejarme en ese trabajo, como de... Estaría todo el tiempo sintiendo... ¿Vos les prendés el grabador en la cara y que te cuente? Sí, un poco. ¿No? Te sacás la carabina, me decís todo, te la vacío. No, bueno, hay un trabajo evidentemente, digamos, de seducción. No, yo creo que si uno se propone hacer una seducción, ahí es donde todo empieza a fallar. Ah, qué interesante. Me parece que tiene que ser muy genuino, porque si no hay algo, digo, si el otro ve, yo voy a ver qué va a pasar. Yo he hecho trabajos muy largos con gente con la que los dos teníamos muy claro que fuera de esto no nos vamos a sentar a tomar un café nunca. Por ejemplo. No voy a decir quién, pero bueno, no, digamos, pero bueno, así, no nominalmente, pero como... bueno, yo digo, yo voy desde, qué sé yo, trabajo mucho el mundo de la cultura, pero trabajo también otros mundos más marginales o menos marginales o clases muy altas, digo, y con mucha de esta gente yo no tengo ninguna afinidad personal. Claro. Entonces eso está como fuera de juego. En la seducción puede ser una profunda antipatía, no una profunda antipatía, porque eso ya genera un rechazo, digamos, pero lo interesante es que el otro te empiece a ver como una buena escucha, que era un poco por lo que empezaba todo esto, y por ser un buen vehículo para su historia. Pero esto no quiere decir que tenga que haber seducción siempre, ¿eh? Entiendo. Yo creo que tiene que haber más bien como... un pacto. Sí, transformarte vos en alguien que pregunte de manera interesante y que escuche de manera interesante. Y creo que es fundamental como que el otro no se sienta juzgado. Por eso, digo, el tema de la seducción yo lo tomaría entre pinzas, porque si aquel a quien no vas a poder seducir no lo puedes entrevistar, ahí hay una cosa de prejuicio y de juzgar al otro que tiene que quedar fuera de juego. ¿Cómo haces para que el otro se dé cuenta de que no va a ser juzgado en un primer encuentro, por ejemplo? Depende de qué, de tus preguntas. Yo mira, creo que hay una manera de escuchar que es una manera hasta te diría con una postura física que tiene que ver con esto. Yo miro mucho a los ojos, por ejemplo. Nunca me vas o sea, el entrevistado mira para cualquier lado. Digo, es muy difícil que el entrevistado te mantenga la mirada. Grabás y no tomas nota. No. En cuanto me mira, va a encontrar mi mirada. Y eso es como decirle a alguien, estoy acá, ¿entendés? Claro. Y después, preguntas pequeñas en las que no haya involucrada una conclusión. Por ejemplo, no decirle a alguien... ¿por qué lo hiciste? No, sí, o porque te debes haber sentido mal cuando, ¿no? Como la entrevista que te hicieron hace poco donde te anticipaban tu respuesta. Claro.
¿entendés? Entonces como tratar de darle al otro, como decir lo que tengas ganas de decir, ¿no? Y de pronto, digo, la gente a mí me ha contado cosas muy terribles el otro día, antes de ayer, estuve 5 horas entrevistando a una persona, fue la primera entrevista que le hice. ¿Cuándo te perdiste? ¿Cuándo me perdí? ¿Ahí en el cinturón, en el Buen Aire? No, eso fue hace como 3 semanas, no. No, esto fue en una entrevista en un bar, y estuvimos como 5 horas hablando, fue la primera entrevista y yo sentía que esta persona estaba un poco reticente, entonces quería como que todo fluyera de una manera, y casi no hablé, hice 3 o 4... Casi no hablaste. Casi no hablé, y todo, o sea, sí hablé, digo, pero a veces no son preguntas directas, no es como... ¿y cómo te sentiste cuándo? Son como más chiquititas. Me prendo el discurso del otro y escucho lo que el otro tiene para decirme y quizás retomo y digo, viste que cuando estabas hablando y utilizaste la palabra temor para referirte a tu tía, ¿qué te trae esa palabra? Qué psicoanalítico eso. Un poco, es que yo creo que el arte de estar entrevistando a alguien es tiene un punto de eso. Sí, el oído del cronista y el del psicoanalista son lo que el cronista no quiere sanar a nadie. Sí, bueno, de última, si el otro se sana de algo contándote algo, es su cosa, digamos. Yo no estoy ahí para sanar. Una vez aceptado el pacto tácito de que yo me voy a meter en tu vida durante 2 meses o 1 semana y media, ya estamos, digamos. Yo no soy la Cruz Roja. Qué interesante. ¿Y qué ha cambiado con el tiempo? Yo te preguntaba hoy y no me contestaste. Sí, que había cambiado de la Leila que caminaba por las eras y de la cronista que sos hoy. Porque me entraste a preguntar las perdices y no sé qué. Pero vos también me ofreces una mercadería que no puedo dejar pasar. ¿Y ahora qué mercadería te puedo ofrecer? Bueno, no, contestame esa, porque si no me lo voy a seguir. ¿Qué era? Que aquella cronista que atravesaba las eras, ¿no? Sí. Y la de ahora, ¿qué es lo que cambió? Soy más flaca. No sé si tengo esa visión, si te puedo contestar genuinamente esa pregunta. Era probablemente más inconsciente más inconsciente del desgaste físico, el cansancio, ¿no? Porque esto que tú te decías, digo, iba y era miquita, o sea, de 9 de la mañana a 12 de la noche, ahí sí había como una inconsciencia, el cansancio del cuerpo. Siento que me cansaba igual, no creo que los años me hagan cansar más, simplemente es que ya conozco lo desagradable que es vivir en estado de cansancio y reportear en estado de cansancio, sí. Entonces como lo sigo haciendo, digo, pero sé que empieza a doler la cabeza en un momentito, sí, claro. Y como la corteza cerebral así. Sí, y se te hace una cosa acá como en la nariz, sí. Y no ¿Y podés como no terminás con una marca acá? No, del balazo. Yo me hago así. No. Llego a la noche y tengo una marca. No. Deben haber cambiado muchas cosas, qué sé yo. Yo creo que también uno se hace más, igual no sé, yo creo que Los Suicidas del Fin del Mundo marcó una forma de trabajo y ahí sí que empezó una cosa nueva con ese libro que es más o menos, yo no he cambiado mi método de trabajo. Entonces me parece que incluso... El método se forjó ahí. Venía forjándose antes, pero te quiero decir que con los libros, o sea, yo todos los libros que he escrito... Empezás hasta que no terminás. En un punto es así y en un punto también es como que, digo, los autogestiono, no me comprometo con ningún editor. Digo, soy como una cazadora salvaje más que nunca en los libros. Claro. Y ahí se inauguró ese método, yo nunca antes había escrito un libro. Entonces con ese libro se inauguró un método y sí se inauguró una forma de escritura, un estilo de escritura que no estaba antes. Yo antes escribía con puntillas, moño, canesú, no sé qué, pieza, frunce, te ponía un manga bullonada, un moño en el pelo, aros como 2 cosas, que es una porquería. Sí. Y ahora es una porquería. Carmen Miranda. Pero claro, Carmen Miranda. Ahora puede ser una porquería, pero por lo menos una porquería minimalista. Un Pablo Ramírez, por ejemplo. Claro, se ve más fácil. Antes era como, ¿cómo se llama? Agatha Ruiz de la Prada. Sí, no lean eso. Sí. No, ahí mientras sí no sea un Elsa Serrano, está todo bien. No. Pero en ese libro sí se inauguró una prosa mucho más, más desértica, más austera. Y todo lo que vino después, bueno, hubo
otras pruebas estilísticas que esto a la gente le debe interesar muchísimo. Hay mucha gente que escribe sí. acá. No, pero porque y que está enamorada de su tono barroco. Del tono de ellos. Por eso. Y del tuyo de los comienzos. No, bueno. Convendría que hiciéramos una gran quema de todas las cosas. Hay que ir a investigar a Página 30 y a La Nación entre el 92 y el 96. No, hay cosas que me encantan, porque yo leo esas notas y digo, wow, o sea, qué capacidad, qué sabueso. O sea, por ahí, yo creo que, no sé, corría atrás de un tipo, un funcionario público, qué sé yo, 2 meses para después poner 2 renglones, pero quedarme tranquila que lo había perseguido. Sigo siendo un poco así. Claro. Mucho. Todo. Todo lo que puede. Ahora podemos pasar a los viajes. Bueno, has reflexionado sobre los viajes, has escrito un texto que te pidieron para un congreso en Chile, ¿no? Creo que era una recopilación, no sé si será ese, pero una recopilación de Mercurio. De crónicas de Mercurio, de crónicas del sábado. Sí. Y allí vos distinguís entre el tránsito y el viaje de un cronista y el de un turista, ¿no? Hizo crítica con la visión del turista. Decís, en algún sentido, que el cronista todavía viaja. Pero sin embargo, a vos te gusta ejercer el turismo cuando podés. Sí. De hecho, creo que es la única forma en la que me gusta viajar. Sí. Bueno, no, perdón. Hay 2 formas en las que me gusta viajar. Una es el viaje... Contexto para la audiencia. Leila viaja mucho. Es muy difícil en su agenda encontrar un espacio que esté con nosotros hoy. Ha sido una negociación que, por ser tan amigos y cercanos, no fue tan complicada, pero encontramos este jueves, no cualquier jueves, ¿no? Y hubo que hacer adaptaciones y demás. Sí, porque cuando la consulté me dijo, tiene que ser antes de agosto porque luego tengo 10 viajes. Y viaja con una frecuencia, creo que superior a la de la mayoría de los, no solo de los cronistas, de los escritores de América Latina, porque da talleres, conferencias, trabaja viajando. Por eso el tema del viaje es tan importante. Sí. No, sí, viajo mucho y hay digamos, o sea, cuando voy a dar, a mí me gusta mucho dar talleres y todo esto, me gusta mucho participar también en la conversación literaria de acá y de afuera, porque me gustan las series literarias, pero la verdad es que reconozco que todos esos viajes con el correr de los años se vuelven muy pesados, porque son viajes muy cortos, uno va hasta 2 días en la Feria del Libro de Bogotá, vuelve y pasás como en un microclima encerrado. Se torna desgastante. Los viajes que más me gustan son los viajes en los que voy a contar una historia, por ejemplo, la historia de la sociedad del fin del mundo, claro. O hace unos pocos años cuando la Borde, el Historia Sencilla, fui a Zimbabue a contar la epidemia de HIV, o de pronto cuando yo pasé 2 meses en residencia en Alcalá de Henares, produciendo un diario de viajes de esa residencia, o cuando fui a Copiapó en Chile a contar la historia de todo un problema con el agua que hay en esa zona de Chile, qué sé yo, que pasé, no sé. Esos son de trabajo, pero placenteros. Sí, porque voy a contar historias, o sea, me encanta, me gusta, me da mucha adrenalina, o sea, vos sabés que el tema con el viaje es que tenés fecha de vencimiento, vos vas a contar la historia y sabés que tu viaje empieza el 1 y termina el 10, y el 10 te tenés que tomar un avión. Y no puedes llamar por teléfono a Pepita, que vivía a los pies del cerro, en Villa Amarilla, en el medio de los Andes chilenos, para preguntarle, que te olvidaste de preguntarle tal cosa. Digo, encontrar a la gente, hay mucho que preproducís, por supuesto, sí. Pero hay mucho que tenés que ir viendo ahí van saliendo las personas, las historias. La historia se levanta del piso cuando estás en el lugar, digamos, ¿no? Antes solo podés vislumbrar. Esa es una situación que me gusta, y la otra situación que me encanta... La historia se levanta del piso cuando estás en el lugar. Y sí, es como ir a la mina a buscar, o sea, te pueden dar 1000 teorías de cómo es la mina. Vas a encontrar el túnel A, el B, el C, metete por el A, vas a ver una qué sé yo, qué sé cuánto, y a lo mejor ahí una veta de oro, bueno, y solo lo sabés cuando vas entrando. Sí. El olor, de todo eso, lo que vas necesitando, ya hace calor, todo eso lo vas viendo, bueno, esto es igual. Y
Y el viaje que más disfruto de todos, digo, yo nací queriendo viajar. Uno de mis personajes favoritos del mundo era el Corto Maltés, que es una historieta fabulosa, que era un viajero, un nómade. Yo pensé que me iba a gustar mucho ser nómade y no, me gusta, o sea, no soy alguien sedentario, pero me gusta tener un lugar al que volver, pero sí me gusta mucho y lo que más disfruto es el viaje con Diego, con mi pareja, como lo conoces, y irnos de mochileros lejos, si es posible un lugar donde no entendamos nada, o sea, Oriente les ha gustado mucho. Sí, el sudeste asiático, perdón, suena medio snob, pero sí, esos viajes de mochilero que te van con unos pocos... La otredad, o sea, sentirte una otra en un mundo ajeno. Sí, para mí, yo recuerdo con enorme excitación momentos en esos viajes, en unas islas perdidas, en un mar que se llama el Mar de Andaman, que era en un parque nacional, donde teníamos que ascender hasta nuestra cabaña, todo muy barato, a las 8 de la noche se acababa la luz, se acababa la comida, todo, te daban de comer en una especie como de casa de reunión de todo el mundo, comía siempre lo mismo, unos camarones fritos y ya, y tenías que caminar de regreso a tu cabaña con linterna, subiendo por una ladera increíble, agarrándote unas escaleras con unas sogas, digamos, mientras te iban pasando los murciélagos de este tamaño, que son los vampiros de la fruta, a los que yo tengo terror, ardillas, monos aulladores, etcétera, etcétera. Meternos en la cabaña sin luz, ya sin agua a esa hora, acostarme sobre un colchón que era duro como este piso, porque estaba hecho de una paja que usan ellos, que es una... Sí, una pelmaza. Exacto, el otro día levantarme, abrir la ventana de este cubículo en el que estábamos y ver pasar por delante de la ventana a las ardillas y todo el abismo de la selva y saber que me iba a sumergir en ese mar increíble que es como una joyería bajo el agua y ver por primera vez en mi vida un pez que se llama ballesta Picasso, que yo me... Ballesta Picasso. Sí. Es un pez bellísimo, muy difícil de ver y lo vi ahí haciendo ni siquiera buceo, snorkel en la orilla y asomarme a la ventana en la noche y ver los barcos calamareros que pescan calamares. No sé si conocen eso, que son los barcos con las luces alucinantes, enormes, que entrar al mar de noche con una linterna, hacer buceo. Y gracias a esas luces poder ver, ¿no? Sí, puedes ver abajo, pero yo tengo una linterna de buceo y sí, y el escalofrío de salir del agua y que de pronto te vas calentando en esa noche bajo la luna porque hace 40 grados a la noche, al día, claro. Esa vida salvaje. A mí lo que me despierta el viaje ese es una especie de pulsión muy hermosa y muy autodestructiva también, que es irse y no volver. Y también parece un viaje de otro tiempo, ¿no? De otra época. No parece el relato ser un relato contemporáneo, parece ser un relato de un otro siglo. Porque son viajes muy incómodos, o sea, en el fondo en estos viajes yo voy siguiendo la ruta contraria a la que sigue todo el mundo. Si voy a Tailandia no voy a Phuket, voy a estas islas. Claro. Y también te da un poco de miedo porque llegaste a esas islas después de tomar 5 lanchas y viene tormenta, y si viene tormenta la lancha puede llegar a pasar dentro de una semana. Y la isla puede quedar reducida a tu cabañeta porque se inundó. Me gusta un poco ese estado salvaje y en ese caso nunca no escribo, leo, llevo 30 libros que ocupan buena parte de la... ¿Es una valija? Bueno, no, porque viajo con mochila, pero llevo muy poca ropa y el resto son puros libros, no me gusta leer en el Kindle y porque además en estos lugares te imaginas que a veces no hay lugar, energía. ¿no? Pero tengo un sistema ridículo que es que los fotocopio, eso sí, gasto mucha plata, gasto más plata en fotocopiar los libros que en el pasaje aéreo. ¿Que no llevas los libros y no las fotocopias? Llevo las fotocopias. ¿Me estás cargando? Y las voy dejando... tiradas. Sí. Eso es bueno porque se va deshaciendo de peso. Porque vas alivianando, ¿entendés? En cambio, digo, si me llevo los libros, no. Claro. Hablas de Diego y cuando armaba esta entrevista, que tiene tantas páginas que tendríamos que estar acá hasta más o menos el viernes a la tarde, porque además no la hice solo. Ustedes saben que construir una entrevista y una entrevista compleja como esta es un desafío enorme, y sobre todo cuando en este caso el entrevistado es un amigo tuyo. De manera que a mí me ayudó un erudito en literatura y en crónica, que es Julián Gorodicha, que está por acá. Gracias, Julián. Un adorable compañero de viaje. Me ayudó a desarmar los papeles, los libros y recorrer absolutamente todo.
mayoría de las preguntas me las voy a llevar a casa, tenemos como para 3 cosas. Puedes hacer performance, así como vamos por los pueblos haciendo. Pero una de las cuestiones que este erudito me planteó es que teníamos que hablar de Diego, en tanto él calificó algo así como, dijo algo así como, habría que reflexionar sobre esa pareja antipatriarcal. Y lo cual nos lleva a pensar. Nos lleva a pensar en que la sororidad no es ninguna novedad en tu vida. No, para no, en este varón hermoso que es tu compañero, que te acompaña en estos viajes, en estas aventuras y que después se queda en todos los demás cada vez que vos vas y venís, ¿no? Uno piensa en el otro, el que está al lado de uno y te tenés que bancar, que te vayas 10 veces antes del fin de año. Y al mismo tiempo, ese mismo varón es el que te acompaña en otras travesías, ¿no? Que es el nombre de una revista que además Leila editó durante mucho tiempo de vida, editas, que es un placer por unos viajes extraños, no locales sino regionales. Por ejemplo, a las termas, creo que conocen, tienen un mapa de casi todas las termas de este país, empezando por las de el litoral. Todas, sí. ¿Cómo se construye un vínculo que te permita ese nivel de libertad? No sé, yo sí sé que con Diego es como uno cada día se mira y se dice, todavía, ¿no? Sí, claro. Es eso, es como estamos juntos porque queremos, o sea, no hay ninguna... no hay, yo nunca quise casarme. Y creo que en ese punto, digamos, siempre pensé que estar con alguien no era una cuestión de compartir propiedades o no sé, o placares, era estar con alguien de una manera muy salvaje y muy libre. No somos una pareja que tenga la idea de que cada uno puede estar con otra gente, o sea, digo, este es un mensaje para Diego, te mato. Está saliendo en vivo, Dieguito. Ahora quise se va a dar una mano, sorpresa, pero una no. llamada telefónica. Pero no, creo, a ver, digo, Diego tiene me parece que cada uno de nosotros tiene como su proyecto y nos parece perfecto que el proyecto de cada uno sea el proyecto de cada uno y que cada uno lo pueda hacer y lo lleve a buen puerto tan bien como pueda, digamos, ¿no? Tenemos una cosa como muy adolescente en el sentido como de encontrarnos en esto del viaje medio loco, o sea, medio como... Por ejemplo, los años nuevos en las termas. Y ir a pasar eso, como el año nuevo, por ejemplo, todo el mundo el año nuevo se junta con su familia, qué sé yo. Bueno, nosotros hemos pasado los años nuevos en los lugares más ridículos que uno puede imaginarse, no por los lugares en sí, que son ciudades bellas y bonitas, sino por espacios dentro de esas ciudades, no sé, como, qué sé yo, o sea, yo he visto todas las camisas hawaianas de cantantes animados y organitos eléctricos que puedas imaginarte, en todas las celebraciones, en los clubes estos y restaurantes estos, y siempre terminás brindando con un señor que está completamente borracho en la mesa al lado con un vino que no se puede creer. Ah, eso sí llevan sus propios vinos. Después empezamos ya a llevar nuestros propios vinos, pero una vez nos intoxicamos con un vino que no se puede creer, en un lugar, creo que era Gualeguaychú o Gualeguay, algún lugar por ahí. Las termas de Gualeguay. No, bueno, no sé, era un lugar, no quiero decir que en ninguna de estas dos ciudades... No estigmaticemos a ninguno. Unos vinos fabulosos, es que nos tomamos nosotros, estaba muy mal. Y tuvimos una resaca espantosa sin haber bebido demasiado, o sea, una sola botella de vino entre los dos y quedamos como de cama, así como 3 días, pero... ¿Y van con una caja entonces? ¿Una caja de vino para pasar 2 días? Ah, 2 días nomás más. Vos podrías ir con una. Yo llevaría de 2 tipos. No, sí, hemos llevado, o sea, en realidad cuando nosotros hacemos estos viajes es como irse al otro lado, qué sé yo, irnos a Filipinas o a Indonesia o al confín, nuestras mochilas no pueden pesar más de 12 kilos, que es bastante poco, digamos, o sea, no puedes llevar mucho. Cuando nos vamos en el auto a las termas, parecemos los Campanelli, que era como o sea, realmente hay como una producción, llevamos por heladera. 2 días. No, bueno, por 2 días, digo, por 4 días, ponele. Sí.
heladera, de todo, 8 trajes de baño, salidas de baño, sí, entradas. Todo. Ahí vamos como dos gordas así, chancletudas. Yo llevo una bolsa con una provisión de sanguchitos, alfajorcitos, galletitas, agua mineral, mate, no, un asco. Bueno, me haces acordar esto ya mutó en el programa de chismes, pero me haces acordar una escena antológica hace muchísimos años. Cenábamos nosotros con Diego y Caparrós y Margarita García Roballo en un espantoso chino de San Telmo y era carnaval. Oh. Cuando salimos de allí, el pueblo nos atacó y sobre todo a Caparrós, ¿te acordás que lo llenaron de espuma? Y se tenía que sacar la espuma del bigote. Y después subimos al auto, que tenían ustedes un auto largo. Sí, creo que era un BMW viejo. Pero viejísimo. Bueno, y la única forma la multitud del pueblo impedía nuestro avance. Y vos gritabas desaforada al lado de Diego en el asiento del acompañante: toca bocina, Diego, toca bocina. Y Diego tocaba bocina, que si tocas bocina se corren. Claro, sabés que la bocina empuja. Mi marido, que era un señor muy elegante, no lo podía creer. Vos estabas convertida en la chancletuda ahí. Yo le tocaba, porque Diego se niega a tocar bocina. Igual él es como muy... Digo, a la hora de manejar es una persona que pierde mucho la paciencia. Yo no, pero yo creo que él estaba como en plan, voy a simular que soy una persona normal manejando. Y yo quería como que saliera del closet, o sea, que demostrara que... Pero no, con eso de los viajes, digo, Diego banca mucho y siempre me dice, lo único que no me gustaría de todos estos viajes es que lo pasaras mal. O sea, como irte de casa, dejarme y además pasarlo mal. Claro, como... en un plan no laboral hay que pasarla bien. Sí, claro. Vos admirás a Paul Theroux, ¿no? Me gusta, sí. Y él ha dicho algo que vos citás de su viaje a la Patagonia. Dice, era preciso elegir entre lo minúsculo y la desmesura, o lo desmesurado. Sí. ¿Cómo mirás vos lo minúsculo y la desmesura? ¿Es distinto? ¿A qué se refiere con esta frase? Bueno, él habla de una cosa muy interesante en esa frase, que es como que la Patagonia es un lugar como de cosas gigantes, o de cosas como... la Patagonia es como el lugar, como que, no sé, el parque de los dinosaurios, y si no, tenés como el líquen minúsculo pegado a la piedra y como en el medio no hay nada, ¿no? Él se refiere como esta Patagonia, claro. Y es un poco así, o sea, esa Patagonia, la tierra yerma de la meseta de Somuncurá, digo, ¿no? Como todo eso, San Julián, digo, es eso, es como, no hay como mucho término medio. Pero tu mirada también se obtura como cronista de esa manera, de lo pequeño a lo desmesurado. No, yo creo que no tanto. Me parece que justamente la mirada me parece que la mirada de un cronista se juega como más en el plano medio, me parece, ¿no? ¿Ah, sí? Sí. ¿En el plano americano? Sí, un poquito. Sí, sí, creo que no. En principio me parece como que hay que mirar todo en un punto, y ese mirar todo implica mirarlo muy pequeño. Yo, no sé, por ejemplo, por decirte algo, yo fui hace muchos años a contar probablemente La Calle, que finalmente nunca lo publiqué, no por mí, sino porque hubo un problema, que no fue mío. Fui a contar una historia de una chica trans muy joven. Ajá. Lugar del interior. A mí las historias del interior siempre me parecen interesantes. ¿Hace cuántos años? Hace muchos años, no me acuerdo yo. Cuando no era habitual contar la historia de una niña trans. No, para nada, y aparte los padres la apoyaban ella se quería operar. Una historia extraordinaria en su momento. Muy, muy extraordinaria. Aparte era como una chica, muy chica realmente, la madre profesora de letras. Yo digo, había como un entorno que la hacía muy especial. Esto te diré que 2005, por ahí 2006, 2007, sí. Por ahí eran muchos años. Entonces hablé con toda la familia, me quedé 10 días en este lugar, hablé con la mejor amiga de la chica, con el mejor amigo, hablando con toda esta gente. En un momento, la familia, no quiero entrar en detalles, porque finalmente no se publicó, pero en un momento miro y todos los
al ras del piso, todas las puertas de la casa tenían un hueco como un parche. Ajá. Y entonces me llamó la atención. Y un día hablando con esta muchacha, con la hermana en realidad, le pregunto qué son esos parches de esas puertas. Y me dijo que eso era de cuando el padre agarraba las puertas a patadas. Okay. Su padre. Entonces digo, me abrió como toda una beta que parecía una familia muy... Y ahí está la mirada en lo minúsculo que en definitiva es... Parecía una familia, o sea, a primera vista no parecían tan disfuncionales. Y esto descubrió una enorme cantidad de cosas que yo hubiera visto de todas maneras, pero llegué más rápido. Entonces creo que a veces es como, en este caso lo macro sería bueno contar la historia macro de esta chica, ¿no? Claro. Y si mirás a ras del piso, podés descubrir... Lo que hay debajo de la cama. Claro, lo que hay debajo de la cama. Qué terrible lo que hay debajo de la cama, ¿no? Siempre. Uno mismo cuando va a buscar un calcetín, dice, ¿qué hacía eso otro debajo de la cama? Sí, a veces no queremos ver lo que hay debajo de la cama. Ley, vos has escrito, bueno, como citó hoy Lila Siegris en Zona de Obras, son textos reunidos de distintas conferencias de Leila en distintos escenarios, sobre todo de América Latina, reflexionando sobre el periodismo y la literatura. Uno de esos textos es El periodismo cultural no existe, y te lo encargan para un encuentro de periodismo cultural en México, más o menos en el 2011. Sí. Y vos allí decís, vengo de un país donde siempre está todo mezclado, y haces una especie de genealogía de esa mezcolanza de lo que es la no ficción argentina, y citás a Art y sus textos en el diario El Mundo, sus aguafuertes, hablas de Martí y sus textos en los grandes diarios del siglo XIX, de Walsh y su Operación Masacre, y decís no podemos dejar afuera la Santa Evita de Tomás Eloy Martínez. Aquí hay mucha gente que quiere ser cronista o que es cronista o que está estudiando periodismo y siempre te hacen preguntas vinculadas a la formación de, ¿no? Pero tomando esta idea de la genealogía, ¿qué podemos ofrecer hoy desde este momento, digamos, como lo indispensable para tener una perspectiva genealógica de lo que es la crónica actual? ¿Ofrecer? ¿A qué te referís con ofrecer? A un recorrido. ¿Es este el recorrido? ¿Por qué estos autores? ¿Qué es lo verdaderamente importante cuando uno mira hacia atrás y dice, los cronistas venimos de allá? Mira, antes que nada, yo creo que es súper importante conocer la tradición de la que uno viene. Me parece que hay como mucha creencia, como sabes, yo también laburo como editora, y el mismo trabajo en los talleres te pone en contacto con la prosa ajena, no publicada, de gente que está aprendiendo o que está escribiendo de generaciones o la mía o más jóvenes o lo que fuera, o más grandes, digamos. Hay mucho, yo veo que en muchos casos se utilizan recursos como si fueran nuevos, creyendo como que son, no sé, la gran revelación, digamos, cuando son recursos que utilizaban Julio Camba, por ejemplo, o el mismo Art. Entonces para mí conocer la tradición es lo primero, porque sí se te puede ocurrir sin haberlo leído algo, digamos, pero si uno va a hacer el chiste tiene que saber si alguien lo hizo antes, me parece. Así como un estandapero se estudia los estandaperos de los que viene la historia del stand-up, o un director de cine sabe de dónde vienen las películas, digamos, o quiénes son los grandes directores, etc. A mí me parece que los cronistas tenemos casi, qué sé yo, primero para no caer en la payasada de venir a hacer la revelación, no sé, 30 años después de que la hizo Tomás Eloy Martínez, o claro, que la hicieron Art, o Walsh, o otros, o Juan José Soiza Reilly, o Mansilla, o Alba Núñez, Cabeza de Vaca, digamos. Me parece que la genealogía hacia atrás es toda esta gente, pero a esta altura yo creo que a mí me da la sensación de que a veces quizás más en la Argentina que en otras partes. Yo noto que en Colombia, por ejemplo, esto puede no pasar.
Es que hay en la Argentina una mirada un poquito provinciana en términos de esta tradición. O sea, ok, vamos a hablar de la tradición. Vamos hasta Walsh. Vamos a Walsh. Y después vamos a Arre, y después vamos a, etcétera. Todos argentinos, ¿no? Ajá. Y varones. Y varones, sí, casi siempre. Bueno, también se explica, ¿no? Sí. Pero vos le preguntás, por ejemplo, no sé, a mucha gente, un gran cronista colombiano del siglo pasado, no tiene idea de quién es. O le hablas de Porfirio Barba Jacobi, Lo sabe. Sí. Les decís Julio Camba, tampoco. O Gutiérrez Nájera. Claro, o le decís Joaquín Eduardo Bello, te miran con cara. Entonces, me parece que lo que hay que hacer es a esta altura. Yo creo que si algo es la crónica hoy día, es un fenómeno latinoamericano. No hay la crónica argentina, la crónica peruana, la crónica colombiana, la crónica mexicana, la crónica rosarina, la crónica porteña. Hay una crónica y ese panorama viene del Río Bravo para abajo y tiene algunas características que habría, yo no soy una experta en eso, pero quizás la diferencia del nuevo periodismo norteamericano, etcétera, etcétera. Y sí me parece que debemos leer esa tradición como desde ahora, como con estos anteojos más latinoamericanos. O sea, me parece que no basta con conocer la tradición argentina. Si uno quiere ser un buen periodista y es argentino, tiene que conocer la tradición de la crónica colombiana, peruana, sí, chilena, uruguaya, etcétera, etcétera. Que no basta con estos nombres. Digamos. Me haces pensar en Carlos Miguel Álvarez, que quizás es la gran revelación de la crónica latinoamericana. Carlos Manuel Álvarez, que es un cubano que ahora vive en México, que escribió un libro delicioso de crónicas de Cuba que se llama La Tribu. La Tribu. Y él lo entrevisté en Buenos Aires en Revista Anfibia. Una de las cosas que cuenta es que él conoce a Fidel a los 10 años, cuando va a su pueblo por el balserito Eliar, que era del pueblo de él. Y él, que era hijo de un dirigente del Partido Comunista, es el niño que debe recibir a Fidel. Y cuando lo reciba... a Fidel. Fidel visita el pueblo y Carlos Manuel tiene que recibir al comandante, que era el mayor anhelo de cualquier niño cubano, hijo de un revolucionario. Y cuando lo recibe, le recita todo un largo poema de Martí, ¿no? Yo me preguntaba de dónde salía ese tono increíble que consigue Carlos Manuel, y pensaba, claro, se leyó todo Martí y todos los que tuvo que leer, porque la formación de los cubanos hace un hincapié extraordinario en los clásicos, ¿no? Cosa que nosotros en general aquí no recibimos como formación. Esto me lleva a pensar en tu taller, un taller mítico porque es difícil entrar, hay una lista de espera. Acabo de enterarme. Hay una lista de espera muy larga, me enteré hace poco. ¿Contaste vos que hay lista de espera, cierto? Sí hay, pero no bueno, y en ese taller seguramente decís cosas como esta o recomendás lecturas, pero hay algo que te quiero preguntar sobre la influencia de los talleres, porque está el tuyo y hay muchos otros, digamos. Y es algo muy argentino el taller. El taller literario, de hecho, comienza en la dictadura con Liliana Hecker, con Abelardo Castillo, ¿no? La gente del Escarabajo de Oro, y luego vienen otros y otros y otros, y hoy es realmente, y en esta ciudad también ha existido una tradición, ¿no? De talleres. Almas ha sido una de ellas, pero hay otros. ¿Crees que los argentinos o que la literatura argentina ha dado, digamos, al resto de América Latina, ha impuesto de alguna manera esta cosa del tallerismo y ejerce esto algún tipo de influencia en lo que se produce en la crónica? A ver, sí, no creo que hay países que son completamente refractarios al tema de los talleres. O sea, de hecho, no tengo amigos queridos que se han quedado, no sé, como sin trabajo, y les he sugerido en algunos países extranjeros, y bueno, ¿por qué no haces un taller en tu casa? Ya que, y es que la gente no va, o sea, aunque sea... Abren talleres y no van. Claro, exacto. O sea, no hay como esta tradición que tenemos acá, que como vos decís, o sea, surgió en un momento espantoso. Sí. Y creo que, a ver, los talleres de ficción tienen un recorrido mucho más largo, con lo cual uno puede juzgar la influencia que han tenido en la literatura de una manera más seria. Del taller de Abelardo Castillo surgieron voces como Juan Ford, por ejemplo. O sea, yo creo que sí, claramente han tenido una influencia en la literatura y en la construcción de voces que han salido de esos talleres y que han sido
no sé, sostenidas de alguna forma. Entiendo que, no sé si Selva Alemana con la ISECA, digamos, no era un taller precisamente, pero... Selva Almada es la actriz. Cualquier cosa. Selva Almada tenía como una relación muy estrecha con él. Selva Almada, Oyola, claro, Alejandra Sina. Ahí hay toda una banda de la ISECA, sí. Y de Hecker tenés a Margarita García Roballo. Margarita, Pablo Ramos, o sea, digo, hay mucha gente que sale a los talleres y que claramente encuentra en los talleres, a veces, nos enteramos de los sucesos, de los casos exitosos, claro. Debe haber otros tantos, claro. Creo que en la crónica sí van a dejar una huella tu taller, de Josefina Licitra, hay muchos talleres. De hecho, yo creo que sí han dejado una gran huella ya los talleres de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano. Tanto en el hecho de haber hecho que gente que estaba muy apoltronada en su trabajo, después de hacer un taller, por ejemplo, volviera a su país de origen, renunciara al diario en el que trabajara y se dedicara a transformarse en un cronista. Ha sido el caso de muchos, Roberto Valencia, por ejemplo, el del Faro, como en la calidad en hacer consciente a la gente que no da lo mismo escribir de cualquier forma, como en el hecho de formar redes. La Fundación fue una gran constructora de redes entre los cronistas latinoamericanos. O sea, de hecho, hoy le preguntás a un cronista argentino cuáles son los 5 cronistas de Colombia que valen la pena, y es capaz de nombrar. Por ahí no los leyó, pero te puede decir cuáles son esos nombres. Y yo creo que la producción de los talleres en la Argentina en particular, que funcionan como en ningún otro país que yo conozca, yo creo que sí, que son lugares en los que se encaminan o se descubren autores que no hubieran encontrado, porque en general todos los que los dan también son personas que tienen vínculos con revistas que publican crónicas. Yo con gusto recomiendo a la gente que viene a mi casa a tomar un taller a veces con alguna publicación y qué sé yo, y en ocasiones hay periodistas que se han formado en estos talleres, que llegaron sin ser periodistas y se han formado allí, son algunas de las voces interesantes del periodismo actual. A tus alumnos les propones, para poder conformar esa cofradía, por un lado una honestidad brutal y por otro también una regulación, un control del ego, ¿verdad? Sí. Y lo de la honestidad brutal quizás los periodistas lo conocemos más, somos un poco salvajes para decir las cosas, pero lo del control del ego... No sé, yo trabajo mucho contra eso. Todos tenemos ego y sobre todo en una profesión como esta, si no, no podríamos escribir una línea. Tener la pretensión de que alguien venga acá hoy a escucharme a mí, ya eso es tener un ego desmesurado. ¿Y te molesta cuando lo detectás en tus alumnos el ego? Sí, mucho. ¿Te desagrada? Me parece una cosa muy poco educada, muy altiva. O sea, uno puede saber que tiene ego, pero de ahí a enrostrarlo al otro, y no sé, me parece un rasgo lamentable de la personalidad de una persona. Me parece que en todo caso hay que poner el ego donde vale la pena, en el papel, digamos. El empalentonamiento tiene que estar ahí, pero no a la hora a la hora de entregar un trabajo, uno está decidido a que el mundo decida si eso está bien o está mal, digamos, ¿no? Uno puede seguir convencido de que es genial, pero sí, el ego, la figura del cronista que saca pecho, como dice Martín Caparrós, y se golpea el pecho diciendo soy cronista, miren qué valiente, miren qué arriesgado, miren cómo me canso, miren cómo fui a las ceras y pude controlar. Eso es un asco realmente. Me incomoda, me molesta. ¿Y qué pasa con esos egos? ¿Cómo terminan? Los que han insistido con ese camino se han ido del taller. Ok. Es un camino que no queremos recorrer. A tus alumnos sueles decirles, o lo has dicho también en algunos textos, sean invisibles, ¿no? Sí. ¿Cómo se consigue la invisibilidad? Estando mucho. O sea, el efecto de invisibilidad se consigue con la permanencia. Ajá. Yo la vez pasada estaba en una situación determinada, estaba contemplando un trabajo de un montón de gente, un trabajo muy íntimo, una tarea de mucha exposición, y primero me habían puesto una silla en el círculo en el que se estaba haciendo determinado ejercicio.
Yo dije gracias y de a poco, sin que se dieran cuenta, empecé a correr mi silla hacia atrás, hasta que me fui y me salí del círculo. Y en 2 o 3 horas después alguien me estaba dando la espalda y se dio vuelta y me dijo, ¡ah, disculpame, me olvidé por completo que estabas acá! Y yo dije, mira, ese es mi trabajo, así que feliz, o sea, lo logré. Yo creo que soy una persona naturalmente discreta, discreta quiero decir, o sea, no me gusta estar en primer plano, digo, si me dispongo a entrevistar a una persona no voy vestida como Carmen Miranda, tengo una actitud corporal discreta y sobre todo, a ver, cuando vos trabajás mucho este tema de la escucha, vos empezás a ser un ser transparente para el otro. Cuando vas a ver a una persona muchas veces, 4, 5, 6, 10, 15 veces, realmente empezás a ser esa persona que no está ahí. Empezás a ser como la cita de las 5 de la tarde. Esta es como el rito de las 5 de la tarde. Hoy tengo Leila. Es como... es muy... Digo, hay una parte que es muy agradable para una persona que sabe que va a recibir un periodista que va a estar completamente entregado durante 3, 4 horas o 2 horas o 1 hora, lo que sea, digamos, a escuchar su historia. Hay algo como muy genuinamente interesante en estar presentándole tu historia a una persona que está de verdad, no fingiendo, completamente interesada en vos. Y ahí en esa escucha atenta ya hay algo de desaparición. Y si después además empiezas a ir, ya no sos la periodista, sos eso, sos esa tipa que, o sea, hay una cosa muy rara que pasa, que es que durante el tiempo que dura esta relación, el otro suele creer que también está completamente interesado en vos y que sabe un montón de cosas de vos. Y al final del día, lo que se demuestra, digamos, es que esa persona casi nunca te hace preguntas acerca de vos. Si te hace alguna pregunta, no sé, ¿estás casada? No. Porque yo me casé, bla, 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 bla. Y 1 hora después dice, ¿tenés hijos? No. Porque yo, bla, 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 bla. O sea, digo, nunca, y está bien que así sea. Con Rodolfo, el campeón de Malambo, que protagoniza Una historia sencilla, ¿pasó eso? ¿Pasó cuál? Esta relación en la que te volviste invisible y tan próxima y pudiste ser testigo. Sí, pasó eso, al punto que creo que Rodolfo se preocupó mucho después cuando yo me retiré de su vida y me puse a escribir el libro, porque me lo dijo después, preguntándose qué iba yo a escribir con todo eso. Él confiaba mucho en mí y creo que le di todos los instrumentos para que confiara. Y también sé que yo estuve en momentos de su vida en los que yo no debía haber estado y en los que debí dejarlo tranquilo y no me retiré, y sé que él no me echó porque es una persona que no echa a la gente, pero cuando él se quedaba solo en su camarín leyendo la Biblia y concentrándose y escuchando al más fuerte antes de salir a ejecutar sobre el escenario el baile en el que se jugaba la vida, el baile en el que de alguna forma si perdía iba a implicar otro año de sacrificio, de invertir la plata que no tenía en el entrenamiento, de invertir la plata que no tenía en comida de calidad, y que me ponía a mí también en riesgo de tener que perseguirlo otro año por toda la Pampa y por ir a entrevistarlo a Pablo Podestá, qué sé yo, hasta que se volviera a presentar el siguiente año. Yo sé que en ese momento que estaba solo en el camarín y que le dijo al entrenador Fernando Andate y le dijo a su mujer, Miri, déjame solo, yo estaba sentada arriba de un cajón de cerveza dado vuelta en un rincón del camarín y no lo miré, bajé la cara, me escondí en mi libreta de anotaciones y sabía que Rodolfo no me iba a decir Leila, andate. Se cerró la puerta del camarín y nos quedamos Rodolfo y yo solos, y fue una sensación de estar viendo una cosa tan impúdica. Yo nunca vi un tipo tan solo, tan desnudo, tan haciendo algo que era supremamente íntimo delante de una mujer que lo tenía que estar viendo, de ningunísima manera. De ningunísima manera. Yo creo que si Rodolfo hubiera tenido coraje y se hubiera dado vuelta, me hubiera empujado por la puerta de ese camarín. Yo sabía que estaba haciendo todo lo incorrecto, pero sabía que era mi trabajo. O sea, creo que una buena persona sentada ahí dice, Rodo, yo también me voy. Bueno, digo, a veces hay que ser la mala persona, ¿no?
¿no? Y yo estaba dispuesta a hacerlo hasta el final. ¿Crees que en ese sentido hay abuso en esa situación? No, en esa situación no. Me parece que él sí pudo haberse levantado y pudo haberme dicho, Leila, andate. Pero ahí había como o sea, los dos sabíamos que eso era necesario para que yo pudiera contar su historia. Pero yo ahí no fui invisible, yo fui una mujer. Quizás te transformaste en un talismán. No, no creo. No. No creo. No creo porque Rodolfo estaba muy preocupado por no me lo dijo a mí, se lo dijo a Diego en un momento, porque Diego hacía las fotos de esta historia, y en un momento en el que se lo llevó a Rodolfo a hacer unas poses en medio del campo y qué sé yo, le dijo, estoy preocupado por Leila. Y Diego le dijo, ¿por qué? Porque si yo no gano, Leila no va a poder escribir nada. Y Diego, que también había pensado eso, la única ridícula que no lo había pensado era yo, dijo, loco, vos no te preocupes, vos ya hiciste lo que tenés que hacer. Leila va a saber cómo hacer su trabajo. Y yo nunca supe nada de esta conversación hasta que Rodolfo la contó el día en que presentamos el libro en La Borde. Y ese día dijo que ese momento en el que estábamos solos adentro del camarín, él me había odiado. Sí, que le había producido mucha impotencia, no poder echarte. No poder echarme. Pero sí podía. Lo que pasa es que bueno, era un pacto tácito. Digo, esa es una situación, yo de pronto no estaba, pero sí estaba poniendo en riesgo mucho, porque a ver, si el flaco no se concentraba, si yo estaba ahí y le rompía la concentración, ¿él en qué estado iba a subir a ese escenario? ¿En qué estado iba a subir a ese escenario? Yo tenía mi historia, pero también estaba poniendo yo en riesgo mi historia, ¿entendés? Porque si él no ganaba, también yo perdía mi historia de alguna forma. Apostamos, yo creo que apostamos los dos y salió bien. Hay una fuerte masculinidad en esa posición de fortaleza en tiempos de construcción masculina. Hablabas del comienzo de nuestra conversación de tu padre, de tus abuelos, de tu hermano cazador, de vos misma como una pequeña predadora que seguía los pasos de estos varones. Y en este libro yo encuentro, digamos, cierta sensibilidad masculina, ¿no? Que se expresa en la fascinación por el cuerpo masculino en acción y que de hecho es muy fuerte en uno de los tramos más intensos del libro, que es ese primer malambo que te deslumbra y te resulta una especie de chicotazo, de estremecimiento. ¿Qué es lo que te abre esa sensación? Digamos, ahí vos estás en una sensibilidad extrema, ¿no? Te mostrás, hay una erótica allí muy fuerte. Fuertísima, sí. Mira, no sé si es una sensibilidad femenina o masculina, es una sensibilidad de persona, me parece. Yo estaba ahí, en ese lugar, tirada en el piso, estaba harta de ver bailar malambo, y de pronto levanto la mirada y veo entrar este tipo, y ya cuando entró, ¿viste la película esta? ¿Cómo era? Maguire, la de Tom Cruise con René Zellweger. Jerry Maguire. Que la mina, él viene y le hace todo un discurso al final, y la mina al final le dice, no sé qué, dice, ya me tenías con el Lola, o sea, no hacía falta que dijeras más, sí. El pibe entró y ya me tenía, o sea, se puso un pie en el escenario y yo ya vi a un animal. Y después bailó lo que bailó. Yo no tenía ninguna clase de educación técnica en el malambo todavía como para entender si eso estaba bien o estaba mal. Para mí fue un vendaval de furia, de arte salvaje, o sea, es lo mismo que sentí cuando era chica y me ponía a limpiar la casa escuchando La Patética, ¿entendés? O sea, era grandiosidad o lo que sentí cuando vi la última escena de Blade Runner, en la que el replicante se muere bajo la lluvia y todas estas lágrimas, todas estas cosas se perderán como se pierden bajo. Son momentos como epifánicos que decís, o sea, sentís como si la vida fuera una cosa de verdad concreta, tenés una bola de lava entre las manos y decís, esto es. Estás lleno de púas, de nervios y cosas. Bueno, de ahí a que eso se concretara y que este pibe fuera un gran bailarín había como una gran distancia, pero sí lo fue cuando ni siquiera figuraba entre los favoritos. Yo creo que eso es yo lo llamo como estar conectado con el momento. Obviamente en ese momento yo empecé a hacer una cosa que llamamos como escritura automática, digamos, no paré de mirarlo a Rodolfo y en mi libreta, sin mirar, tomaba nota de todo lo que me iba produciendo. Eso eran palabras sueltas, que después terminaron en esa descripción de ese malambo, sí. ¿Te acordás? Que habla de puras cosas de la tierra, ¿no? Como
que era un puma, que era la tierra, que era esto, no sé yo, me traspasó una cosa de salvajismo muy animal y está súper cargada de un erotismo, de una atracción tremenda esa parte del libro, ¿no? Yo creo que con el arte cuando te deslumbra siempre es así, o sea, creo que hay una pulsión erótica, que no quiere decir que haya sexualidad en eso, digamos, ¿no? Fuerte, se apaga el mundo y solo ves eso, y es el objeto de tu erotismo, digamos. Para mí en ese momento Rodolfo fue ese deslumbramiento. Y creo que lo único que hace falta para eso es estar como con el instrumento muy sensible, muy conectado y muy interesado, y siempre, yo creo, sobre todo en los libros antes o después, aparece ese chicotazo, ese ¡pah! Que es como, ¿viste? Como un golpazo así del maestro Zen, cuando estás meditando, que estás todo cosa y viene el tipo y te da el... Sí, en realidad es un chicotazo en la espalda, ¿no? Wow. Claro, que te saca del trance, pero te vuelve a meter en él, claro, como si lo que hiciera fue empujarte a... Te despierta, ¿entendés? Y ahí despertar. Es un despertar. Y son momentos en los que sentís que, o sea, que viste que siempre uno vive como que nada tiene mucho sentido, ¿no? Yo soy como muy nihilista. Y esos momentos son momentos en los que te despertás y decís todo tiene sentido, el universo, viste, todo encaja, todo es armónico, increíble, y poderoso y fuerte, y te sentís como, digo, me pasa en los grandes recitales de rock también. Yo voy a ver a Pearl Jam y en 7 canciones estoy pegada al techo de la euforia, ¿entendés? Lo que pasa es que, bueno, Pearl Jam es puro disfrute y acá es como una cosa mezclada con trabajo, con lo cual tenés que eso, como regular después con lo que vas viendo, contrastar eso que acabas de ver con todo lo demás para ver si eso es, no quedarte enamorado. Sí, las sensaciones que lo tenés que imprimir. Sí, claro. Lo tenés que imprimir y en algún lugar tiene que quedar. Sí, es como un momento que está más vivo que la vida misma. O sea, eso es más que la vida, ¿entendés? Es como una bestialidad, es algo que no lo puedes explicar, es como... Después lo escribís por eso, sí. Porque no te puedes conformar nada más que con vivir. ¿Por qué uno escribe? Porque no te puedes conformar solo con vivir. La escritura y esos momentos son eso, es más que la vida. Esa es la única religión en la que creo. Por esos momentos uno vive... así intenso. Sí, digamos que hacen que valga la pena. Se nos va acercando el final. Sí. Pero antes de eso me gustaría hablar sobre otro de estos condimentos indispensables para recorrer la obra de Leila. Y se trata de los pueblos, ¿no? Porque allí está Las Heras, allí está Laborde y detrás está Junín. Y en Junín una historia publicada en el Malpensante, por la que te dieron el premio González Ruano, el bobarismo, 2 mujeres y un pueblo de La Pampa, la historia de María Luisa, una amiga tuya de la infancia que se suicida. Y en María Luisa, esto que es el bobarismo. ¿Cómo definirías el bobarismo? El bobismo. El bobarismo. Esta Madame Bovary que nos persigue. Mira, no sé, yo tengo como una relación muy entrañable con ese libro. La primera vez que lo leí como cuenta ese texto me pareció una tremenda paparruchada, o sea, no llegué con mucha expectativa, por supuesto lo leí muy chica y llegué con una enorme expectativa, como uno siempre llega a los clásicos, y había escuchado esta cosa como el bobarismo, ¿no? Como ¿qué será eso? Y esperaba encontrarme con un personaje deslumbrante, y encontré una mujer que desde mi perspectiva, que ya era bastante feminista desde chica, me pareció una pajarona, con perdón. Porque la mujer esta se enamoraba no se enamoraba, tenía 2 amantes de los cuales se enamoraba, cosa que nunca hay que hacer. Estaba claro que estos 2 personajes le iban a hacer la vida imposible, o sea, le iban a usar como un trapo, le iban a hacer actividad. Eso era lo que yo veía que pasaba en mi pueblo. Y esta mujer no medía las consecuencias de sus actos de alguna manera. El bobarismo es como esta especie como de insatisfacción, ¿no? Permanente. Y esta mujer era una insatisfecha permanente que no se fijaba en gastos, digamos, a la hora de satisfacer esa especie de pulsión un poco pajarona, ¿no? Como decir, yo voy a vivir grandes aventuras, soñadora, que voy a tener un amante, qué sé yo. Le arruinó la vida a su marido, le arruinó la vida a su hija, terminó suicidada, etcétera, etcétera. Por supuesto, con el correr de los años fui teniendo
el libro que yo releo cada 2 años, digamos, para mí es un libro que me marcó mucho por muchas cosas. Y por supuesto fui haciendo lecturas mucho más complejas de esto. Madame Bovary siempre es un personaje que nunca ha logrado tener, o sea, el libro es una catedral, y precisamente me gusta más porque no me gusta tanto el personaje de Madame Bovary. Con muchas capillas. Sí, con muchas capillas. Me parece que el acto, a mí, yo aprendí cómo se había suicidado mi amiga porque supe toda la agonía de mi amiga porque había leído Madame Bovary. Cuando se murió mi amiga, lo primero que hice fue ir a releer el final de Madame Bovary y entender la asfixia y los espasmos, etcétera, etcétera. Como siempre, la literatura contiene una verdad, aunque sea ficción, digamos. Y al día de hoy para mí es uno de los libros importantes de mi vida, pero también es un libro que dialoga mucho con mi vida, cuando yo era chica quería escribir, no sabía cómo iba a ganar la vida y tenía como la cabeza un poco llena de pájaros, digamos, no de los mismos pájaros que esta mujer, pero estaba completamente desorientada, no sabía para dónde orientarme. En tanto, esta otra amiga mía, María Luisa, parecía como muy enfocada, me voy a casar, iba a tener unos hijos y me voy a hacer profesora de biología y esto y lo otro y lo más allá de qué sé yo. Fue ella, digamos, la menos bobarista de las dos, la que terminó en el final más bobarista de todos, digamos, ¿no? Como el final por antonomasia de... El envenenamiento. Sí, de la cosa romántica, muy, muy tremenda, muy... la tragedia pura, ¿no? En cambio yo, que parecía como la más, proclive a ser una veleta, por decirlo de alguna forma, terminé teniendo... Vos que leías, te dedicabas a leer y a trabajar en el supermercado. Claro, exacto. Yo escribía desde siempre, escribo desde chica. Mi viejo tenía un supermercado y yo trabajaba en ese supermercado haciendo de todo, desde la caja, reponiendo mercadería. Era un pequeño hipermercado, un pequeño mercado de pueblo. Y la verdad que lo ayudaba más que nada porque sentía que ya no podía seguir viviendo en Buenos Aires estudiando, o sea, había dejado de estudiar y, o sea, quería como no generar un gasto, creo que soy una buena persona, no quería que mis padres siguieran gastando plata en mí. Embaucándolos con la carrera de turismo. Claro, no, la terminé y con un promedio fantástico, pero bueno, eso básicamente. Pero bueno, ese libro, como muchos otros libros, como el diario de Cesare Pavese, como Lolita de Nabokov, como en su momento fue Jean Cocteau y sus niños, Les Enfants Terribles. Para mí, Los niños terribles, los padres terribles, fue como ahora lo leo y se me cae un poquito de las manos, pero fueron libros muy, muy Opio de Jean Cocteau, La náusea, todos los existencialistas. Esos son los libros de la biblioteca que más me importan. Ahí se juega la realidad y la ilusión y la distancia siempre en tensión entre lo provinciano y lo metropolitano, ¿no? La idea de salir, o saliste, decís tengo el destino menos bobarista de las dos, es decir, concreté la fantasía en algún sentido. Concreté la fantasía de la Madame, digamos, sí. Me hice cosmopolita, si querés, en un punto. Y tuve la vida que quería tener. ¿Y hay algo de la ley provinciana que sigue estando? Sí, yo creo que sí, me parece, primero que nada me interesa mucho, yo digo cuando a mí me interesa mucho la vida del interior de la Argentina y puedo comprender perfectamente qué es lo que siente un habitante del interior cuando se ve mirado desde Buenos Aires o cuando él mira a Buenos Aires. Yo te diría que tengo que hacer una tercera mirada, que es como una mezcla de las dos cosas, sí. ¿no? Puedo entender por qué un habitante del interior piensa determinadas cosas de un porteño, por qué un porteño tiene una mirada muy, muy, muy bucólica y muy paternalista en lo que es el interior, etcétera. Generalizando y reduciendo mucho la cosa a una cosa muy, muy, muy estereotipada. Pero sí, yo creo que soy, en ese sentido, yo no me siento porteña para nada, tampoco me siento una persona provinciana, me siento como una especie de mutante, digamos, y hay muchas cosas del interior que yo aplico a mí me gustan, para vivir me gustan más las mega urbes, digamos, ¿no? No soy muy capaz de vivir en una ciudad mediana o chica.
Cuando viniste a Buenos Aires hiciste como yo, te fuiste a vivir a 6 cuadras del Obelisco. No, pero me fui a vivir a Almagro porque mis padres tenían un departamento ahí, que era como de la familia, pero vivía en el Obelisco. O sea, para mí Buenos Aires era la calle Lavalle, Callao y Corrientes, digo, eso era la como... noción literal de centro, ¿no? Ya Claro. que llegamos hasta allá, no vamos a andar viviendo en Caballito. Sí, aparte viste que te queda como la tara después de que llegás a cualquier lugar del mundo y decís, ¿dónde queda el centro? Sí. ¿No? Como que el centro Nueva es como una York, cosa... Times Square. Claro, es como una cosa re importante, o sea, no sé por qué motivo Claro. no quiero ubicar el centro. Yo tengo como la obsesión del centro. Eso me debe haber quedado del interior, no sé, después las cuestiones del cuidado de la casa, no sé, a mí me gusta mucho Lo doméstico. Lo doméstico, yo tengo una cosa como muy de domesticidad. Lo interior. Sí. Lo interior que no es como solamente el interior. tomar la merienda, esa como muy... Los vamos- horarios. Sí, un poco, digamos. Y que esta cosa que me gusta vivir como cerca de algún medio de transporte que me lleve al centro, ¿viste? Sigue siendo como... Entonces vivo como cerca del subte B, que es como un subte que va al centro. Sí, todo eso un poco, pero creo que más en lo doméstico. Me parece que no soy una persona provinciana en ese sentido. Pero definitivamente hay algo de eso que late en ella y uno lo puede percibir cuando la lee, porque se encuentran unas excusas fantásticas para volver a los pueblos. Y hoy, cuando veníamos en auto con Julián para acá, en determinado momento, en medio de nuestras conversaciones sobre psicoanálisis y series de Netflix, miró el camino, el verde del camino, y dijo, qué nostalgia. Y yo pensé, ¿por qué? Me dijo, porque por acá tenía que pasar cada vez que iba a la borde. Así que extraña, no solamente su pueblo, sino los pueblos que se inventó después. Sí. Señoras y señores, ustedes y yo hoy conocimos a Leila Guerriero. Muchas gracias.